encuentra su lugar sagrado y luego pasa allí mucho tiempo, más tiempo de lo que te parezca razonable. ¿Cuál es el punto clave para excitar y despertar sexualmente a las mujeres, incluso aquellas que han tenido grandes dificultades con el orgasmo o grandes problemas debido a una libido baja? Según cómo se mire, es muy simple. No es una fórmula matemática complicada. Un par de consejos para dar a los hombres es que primero sean pacientes y compasivos. Y segundo, que recuerden siempre que las mujeres tienen dos centros sexuales, el clítoris y el punto G. En realidad hay muchos centros más, como hemos visto, aunque dos está bien para empezar. Como hemos señalado anteriormente, el hombre necesita unos 4 minutos para llegar al orgasmo, mientras que la mujer requiere una media de 16 minutos. Deberíamos tomarnos muy en serio esta diferencia temporal. Muchas veces se espera que las mujeres se adapten a los hombres sexualmente. Es una lástima que muchas mujeres hayan llegado a la conclusión de que para ellas no es fácil llegar al clímax cuando están con un hombre. Sin embargo, se trata de una conclusión triste y sin fundamento, y que no corroboran los datos más recientes. Si se practica una estimulación correcta, que obtiene los mejores resultados combinando clítoris, punto G y otros, los índices de éxito para el orgasmo femenino son casi un 90%. Milan Saviasic, un científico de la Universidad de Bratislava, encontró un punto G en cada una de las 27 mujeres que estudió. Todas tuvieron un orgasmo después de recibir un masaje en el lugar sagrado, y en 10 de ellas se produjo eyaculación. En otro estudio, un 40% de 2.350 encuestadas también experimentó eyaculación. Significa, pues, que los bajos niveles de satisfacción y deseo de los que informan las mujeres americanas y de Europa Occidental son un signo de la considerable brecha entre el nivel de placer y la capacidad orgásmica de las mujeres, si cuentan con las condiciones adecuadas y su experiencia real. Significa que no reciben el mejor trato posible, física o emocionalmente. El erotismo vaginal, un estudio de replicación. Es una investigación realizada por Heli Alzate, en la que se estudia el erotismo vaginal en un grupo de mujeres voluntarias. Alzate y su equipo de investigación realizaron una estimulación digital sistemática de las dos paredes vaginales. Lo destacable de este estudio es que en todas las mujeres se encontraron zonas erógenas, principalmente ubicadas en la pared anterior y en la parte más baja posterior de la vagina. A base de la estimulación de estas zonas, se obtuvo una respuesta orgásmica ni más ni menos que el 89% de las mujeres estudiadas. No está mal esta tasa de respuesta. Recordemos que en un tercio y la mitad de las mujeres del estudio de la Universidad de Illinois tuvieron problemas para conseguir una satisfacción sexual normal. Cuando leí los sorprendentes resultados de este estudio, que se han repetido en otros lugares, pensé en la enorme cantidad de tiempo, según los estándares occidentales, que pasan los practicantes de Tantra acariciando el lugar sagrado. La técnica que suele enseñarse y practicar consiste en realizar un gesto parecido al que hacemos para decir ven aquí, doblando el índice o el índice y el medio, a menudo en combinación con la estimulación del clítoris
y otros puntos. Llegó a la conclusión de que el estudio corrobora hallazgos previos sobre la importancia del erotismo vaginal, y el lugar sagrado, o punto G. Alzate llegó a la conclusión de que el estudio corrobora hallazgos previos sobre la importancia del erotismo vaginal y el lugar sagrado, o punto G, para el orgasmo, aunque señala que él no ha encontrado una estructura anatómica específica en relación con el punto G. Alzate también sostiene que los resultados respaldan la idea de que las mujeres tienen dos tipos de orgasmos, el clitoriano y el vaginal, y que algunas mujeres expulsan fluido a través de la uretra durante el orgasmo. Muchas mujeres informan de que si bien el orgasmo del clítoris implica tensión corporal y liberación, muy parecida al orgasmo masculino, el orgasmo del lugar sagrado tiene que ver con la relajación. Muchas mujeres logran tener orgasmos del punto sagrado. Estos orgasmos de 5 estrellas y sucesivos, cuando en el lugar de ponerse en tensión y centrarse en pensamientos o fantasías sexuales a los que las mujeres suelen recurrir para lograr orgasmos del clítoris, y que Occidente proyecta como modelo de sexualidad, aprenden a relajarse y a perder la conciencia durante la estimulación del lugar sagrado. Para su sorpresa, este método facilita tener un orgasmo tras otro en muchas y sucesivas oleadas. Hemos visto a lo largo de este libro que la satisfacción sexual y el orgasmo fomentan la creatividad y la confianza de las mujeres, así como su sentido del yo. Cuanto más sepan los hombres acerca de cómo llevar a las mujeres heterosexuales hasta el orgasmo a través de masajes en el lugar sagrado y de otros métodos, mejor será el estado mental de las mujeres. Stuart Brody y Pet Weiss nos informan de que científicos de Escocia y también de la República Checa han descubierto que los orgasmos simultáneos durante el coito y los orgasmos vaginales regulares no solo contribuyen a la satisfacción de la mujer respecto a su vida sexual, sino que influyen en el nivel de felicidad en relación con su pareja y con su propia vida, y también en la satisfacción respecto a la salud mental. Por supuesto, las mujeres pueden alcanzar el orgasmo simultáneo con más facilidad si entienden y sienten que controlan su propia sexualidad y si saben que tienen derecho a comunicar su respuesta. Dicho en otras palabras, la satisfacción sexual está correlacionada con la satisfacción de muchos otros ámbitos, no relacionados con el sexo, de la vida de las mujeres. Otros datos recientes y extraordinarios, pero que se han ignorado sobre la satisfacción vaginal, confirman que, con una formación adecuada, los investigadores pueden identificar a las mujeres que tienen orgasmos vaginales por su forma de andar, con un índice de acierto superior al 80%, que posiblemente tenga que ver con los músculos elevados pélvicos. Otros investigadores, como Gravina y sus colegas, descubrieron que una almohadilla gruesa colocada en la uretra facilita a las mujeres objeto llegar al orgasmo vaginal, tal vez porque esa almohadilla más gruesa hacía que la presión del pene o cualquier otra presión sobre la red neural pélvica de la mujer fuera más eficiente. En el año 2008, unos científicos italianos realizaron el mejor descubrimiento respecto a la compresión
de la respuesta sexual femenina al confirmar que los cambios en el clítoris y el punto G durante el orgasmo parecían demostrar que el punto G forma parte del clítoris. Básicamente es la parte posterior del clítoris, que resulta ser mucho más grande y extenderse mucho más profundamente en la pelvis de lo que se creía hasta entonces. En el libro de la doctora Deborah Quaddy y Nancy Fish, en 2011, se confirma este hallazgo. Y ahora los investigadores de los estudios más modernos sobre la respuesta sexual femenina lo integran en su concepto de la anatomía femenina. De hecho, el clítoris y el punto G son dos partes de una misma estructura nerviosa. El investigador escandinavo Swi Hock informó que en la sensibilidad erótica vaginal a través del examen sexológico, de que el 64% de las mujeres que se identificaron a sí mismas como orgásmicas coitales, es decir, que podían tener orgasmos si se masturbaban o por estimulación externa, pero no durante el coito, consiguió aprender a tener orgasmos coitales después de una simple demostración sobre la presión rítmica que hay que ejercer en lo que antes hemos llamado punto G. En realidad, estos investigadores refutaron la idea de un punto G concreto, así como la noción de un reflejo del clítoris versus vagina. Además vieron otra confirmación de los últimos descubrimientos científicos, que lo que pasa en realidad cuando las mujeres experimentan un orgasmo tiene que ver con lo que ellos llaman, sin remilgos, una extensión sensorial clitoriana vaginal del reflejo orgásmico, que incluye los tejidos situados a mayor profundidad, para los cuales ni siquiera existen nombres específicos. Descubrieron que toda la pared anterior de la vagina era sexualmente sensible. Teniendo en cuenta la facilidad con la que la mayoría de las mujeres tiene orgasmos gracias a algo tan poco romántico como un investigador que conozca unas pocas estrategias y sea capaz de transmitirlas, es sorprendente que los datos sobre el orgasmo femenino y la satisfacción sexual presenten hoy en día estos niveles relativamente bajos de felicidad sexual femenina. Que nadie se alarme. No creo que ninguno de estos datos sugiera que debamos volver a la época previa al informe HIT, cuando las mujeres tenían que adaptar sus respuestas al ritmo que marcaba la penetración masculina. Los datos mencionados sobre el uso de diferentes tipos de estimulación para abordar todos los centros sexuales femeninos demuestran que hasta un 90% de las mujeres pueden tener orgasmos con regularidad si quiere, si sus parejas son pacientes y compasivas y tienen una mínima idea de lo que se lleva entre manos. Otra lectura de estos datos es que demuestran que quienes atienden bien a las vaginas de sus amantes y se adaptan a su ritmo, es probable que logren orgasmos clitorianos vaginales en sus parejas. Los datos también nos dicen que tener a alguien así en nuestra cama o conocer estas habilidades para utilizar con nosotras mismas se correlaciona positivamente con la satisfacción de todos los demás ámbitos de la vida, incluida la buena salud mental y física. Dile que es guapa. No es ninguna tontería. Hay razones evolutivas, como he señalado antes, por las que la mujer necesita que su compañero le diga regularmente que es guapa. Mejor aún, la más guapa,
para poder liberarse sexualmente de verdad. Cuando estaba en la universidad tenía una amiga que salía con un hombre muy agradable, pero que nunca le decía que era guapa. Mantenían frecuentes relaciones sexuales, pero después mi amiga nunca se quedaba completamente a gusto. Cuando el hombre se marchaba, las tres chicas que compartíamos piso nos sentábamos alrededor de la mesa de la cocina y bebiendo una taza de café tras otra, escuchábamos las fantasías de nuestra compañera. Nuestra amiga solía imaginarse que lo encerraba en una habitación desocupada del piso y que no lo soltaba hasta que al cabo de 1 o 2 días, sin haberle dado nada de comer, por fin oía su voz enojada claudicando. Bueno, de acuerdo, sos guapa. ¿Aquella muchacha era mala? ¿O simplemente su sistema nervioso autónomo se sentía terriblemente molesto? No había ni una sola mujer que pasase por nuestro apartamento que no entendiera esa fantasía. Hemos visto que son razones evolutivas, lo que explica que las mujeres respondan sexualmente con lo que para ellas son comportamientos de inversión de sus parejas, signos de que ellos van a estar al pie del cañón durante mucho tiempo. Si una mujer cree que a su pareja otras mujeres les parecen más atractivas, no podrá relajarse completamente, porque se está anticipando a la competencia por los recursos y a la protección que necesita para su propia descendencia. Solo este aspecto de la sexualidad femenina es ya una razón por la que muchas veces el nivel de excitación de la mujer se ve afectado negativamente cuando los hombres miran pornografía. Pero si el hombre le dice a la mujer con frecuencia de que para él ella es la más guapa, el mensaje del sistema nervioso autónomo de la mujer será: estoy en un lugar seguro. Y entonces se liberará del estrés causado por tener que vigilar ante la amenaza de una posible invasión de otra mujer en su equipo cuidador. Debido a la función del sistema nervioso autónomo en la respuesta sexual femenina, para que la mujer pueda entregarse por completo al estado de trance sexual, debe permitirse a sí misma, por decirlo así, caer en una especie de autoabsorción que quizás a la mujer de hoy le parezca una forma de narcisismo. No tiene que sentirse cohibida. No puede estar preocupada por su celulitis o por el tiempo que tarda en tener un orgasmo o por el olor de ahí abajo. Todo eso es más fácil si la mujer se siente admirada y querida. Y aquí es donde entra en escena el eres muy guapa. Para que el sistema nervioso autónomo se active por completo, idealmente la mujer tendría que sentirse, en pocas palabras, no solo guapa, sino verdaderamente la más guapa. Y es aquí donde entra el juego el desconocido lenguaje de la diosa. ¿Qué magia confiere este título honorífico aparentemente oscuro o un poco ridículo? Quizás opera, me pregunto, en algún nivel fisiológico. Cuanto más aprendía acerca del sistema nervioso autónomo, más me daba cuenta de que tratar a una mujer como diosa o dirigirse a la diosa en ella, si es que lo primero es un poco excesivo, es una manera de permitir que la mujer dé una respuesta sexual trascendente o incluso que tenga un orgasmo por primera vez. ¿Por qué una diosa? Las diosas son poderosas. Los que están con ellas
las reverencian. Las diosas no tienen que dudar de sí mismas, de su valor o de su atractivo. Incluso pueden permitirse estar un poco ausentes para emprender el viaje de trance hacia el interior que identificó el equipo de George Ardis. Y las diosas tienen derecho a un alto grado de atención y placer, sin sentimientos de culpa, remordimientos o ansiedad. Con cierto temor comuniqué esta hipótesis en torno al lenguaje de la diosa en mis entrevistas en Internet y también en directo con mujeres. Una vez más recibí una confirmación muy sorprendente sobre este aspecto de las joyas de la diosa, que yo considero como la erótica de la reverencia o como mínimo de la admiración. No estoy diciendo que todos los que lean esto a partir de ahora se dirijan o deban dirigirse siempre a su pareja como la diosa. El sentido del ridículo que todos tenemos no lo permitiría. Pero si nos fijamos en los últimos resultados científicos sobre la respuesta sexual femenina y en el Tantra, vemos que cuando los hombres heterosexuales tratan a las mujeres como diosas, simplemente verbalizando su admiración, diciéndoles lo única y preciosa que son, lo guapa que son, para ellos la más guapa, o con gestos que demuestran que las valoran, ayudan a abrir incluso a las mujeres cansadas, deprimidas y dolidas. No des miedo, pero no seas aburrido. La constante dualidad en la representación de los hombres deseados por las mujeres heterosexuales reaparece en nuestra cultura década tras década e incluso siglos tras siglos. Pensemos en Darcy, malo, arrogante y desagradable, de orgullo y prejuicio. Y en el Darcy bueno y amable que se revela más adelante en la novela. Miremos los primeros Beatles, fiables y buenos, en comparación con los Rolling Stones, malos y peligrosos en la década de 1960. Es algo más que un buen juego de salón. Creo que estos héroes duales son el arquetipo de las mujeres heterosexuales. Las novelas románticas, el género más vendido de todos los géneros de ficción, tienden a repetir siempre el mismo abanico narrativo. Un hombre aparentemente malo, uno de los protagonistas que al parecer tiene problemas emocionales o es arrogante o peligroso, que al final resulta ser un hombre bueno y un esposo estable, afectuoso y comprometido. El eterno atractivo que ofrece la lectura de este tipo de historias románticas, que las lectoras de novelas consumen sin parar, aunque los detalles no cambien en lo más mínimo. Tal vez se deba a que la fantasía puede resolver, al menos temporalmente, las tensiones fisiológicas que en la vida real son dolorosamente irresolubles. El hecho de que las mujeres necesiten sentirse seguras para disfrutar de una vida sexual plena no significa que ésta tenga que ser aburrida. El doctor Faust, como se recordará, hacía hincapié en el papel negativo del estrés malo y en el potencial erótico del estrés bueno. Para mí, esto se resuelve con emoción y un peligro seguro. Un profundo dilema que al principio parece paradójico en la conciencia femenina puede acabar integrándose en la neurobiología femenina. Los datos que hemos visto relativos a las fluctuaciones hormonales durante el ciclo menstrual nos muestra que cuando ovulamos nos sentimos atraídas por hombres con mucha testosterona, dispuestos a asumir riesgos, imprevisibles. Y cuando no estamos ovulando, nos atraen hombres más maternales, más seguros, más fiables.
Desde la perspectiva de la teoría de la doctora Fisher, este dualismo tiene un sentido evolutivo perfecto. Según la doctora, las mujeres no son monógamas por naturaleza, pero por otro lado, les interesa aparearse con un hombre en el que puedan confiar como mínimo durante los primeros años de vida del bebé. Pero Fisher también sostiene que el adulterio puede ser evolutivamente valioso para las mujeres a causa de lo que los científicos llaman competencia espermática, que ocurre cuando espermatozoides vivos de más de un hombre están dentro de los conductos genitales de una mujer, por lo cual refuerza la concepción. La mujer podría criar al bebé con una pareja proveedora de ayuda, la pareja segura y fiable, por lo menos durante los años más vulnerables de la vida de un niño, que son los 2 primeros. Es posible que esta tensión irresoluble e incluso trágica, el instinto sexual a dejarse fecundar por el macho desconocido e imprevisible, y el impulso emocional igualmente poderoso a casarse con un hombre previsible, responsable y bondadoso, está integrada en nuestro sistema de interconexión neural evolutivo y sin duda lo está en nuestra variabilidad menstrual. Quizás dependa del día del mes y del nivel de referencia de nuestro sistema nervioso simpático. Tal vez esta tensión también explique un problema sin resolver en la heterosexualidad femenina, un problema persistente, pero que nos avergüenza tanto que preferimos correr un tupido velo antes de hablar de él. Se trata de la atracción evidente y constante que el chico malo tiene para muchas mujeres heterosexuales y otros aspectos relacionados con la sexualidad femenina, como la dominación, la sumisión y el poder. En 2012, 50 sombras de Grey, la trilogía un poco sadomasoquista de E.L. James, vendió millones de ejemplares a mujeres. Aborda temas prohibidos desde el punto de vista feminista de la sexualidad femenina. Pero si nos fijamos en muchas de las escenas recogidas en el libro de Nancy Friday, Mi jardín secreto, o en las escenas parecidas de las novelas románticas, donde las chicas se ven arrastradas por un hombre dominante, tendremos que reconocer que quizás esa especie de magnetismo de los hombres proviene no tanto de su fuerza como de su capacidad para dominar. Los chicos malos que más gustan de la literatura para mujeres no intiman ni maltratan a la heroína, sino que la provocan continuamente y le toman el pelo, pero con la intención de liberar lo salvaje que hay latente en ella. Y algo que jamás hacen los héroes románticos de la literatura de ficción femenina, incluso los chicos malos, esos que pueden llegar a ser bruscos o a rozar la grosería, es amedrentar, es decir, asustar negativamente a la heroína. Recordemos la provocadora pero respetuosa conversación de Darcy y Elizabeth. Casi todas las novelas románticas femeninas siguen el mismo guión. Un hombre que parece malo, insensible, tramposo y mujeriego, pero que al final resulta que es bueno. También suelen presentar heroínas que empiezan siendo rescatadas e inocentes, pobre, oscura, simple y menuda, en palabras de Jane Eyre, pero que acaban teniendo una gran personalidad, precisamente gracias a las provocaciones del chico malo, que en el fondo es bueno.
Esta aparente paradoja o políticamente incorrecta es, en mi opinión, un arquetipo fundamental del viaje heterosexual femenino. Un hombre experto y provocador, incluso un poco peligroso, puede ayudar a dar el primer paso en el viaje sexual femenino. La maldad no es una maldad literal, es la otredad, el desenfreno, las dimensiones de lo desconocido. Las botas de cuero de Harley tienen que ver con el deseo de la aventura de la mujer, en lo erótico y en la relación con su propia creatividad y espíritu subversivo, algo que generalmente la sociedad ha reprimido en ella. Le ha prohibido expresar como un deseo, y mucho menos como parte de su identidad de niña buena. Esta maldad del hombre no es más que una proyección del yo salvaje y oculto de la mujer. El secreto más incómodo es que el poder de los hombres, o su habilidad, o su dominio de la situación, resulta erótico para muchas mujeres heterosexuales y que probablemente tiene que ver con la variación hormonal que nos mantiene alerta a la señal de una testosterona alta, así como el estrés bueno en la activación del sistema nervioso simpático, en un contexto que finalmente la mujer puede controlar. Las anticuadas teorías de la biología evolutiva centradas en el hombre han popularizado nociones como la propagada por Richard Dawkins en El gen egoísta, que respalda la idea de que los hombres viejos, ricos y poderosos pueden atraer a las mujeres jóvenes y hermosas que buscan seguridad, y que las mujeres siempre estarán en desventaja en el baile del apareamiento, porque mientras que ellas buscan el compromiso, los hombres quieren difundir su semilla. Pero la teoría de la doctora Fisher nos cuenta una historia muy diferente sobre el atractivo masculino desde una perspectiva de las mujeres. No son los hombres quienes hacen la selección sexual, sino las mujeres, como ocurre en todo el reino de los mamíferos. En este escenario, las mujeres no van en busca de un hombre mayor con una Mastercard oro. Lo que buscan es un compañero. Lo que buscan es un esperma de alta calidad, una doble misión que puede conducir a lazos de pareja con adulterio femenino simultáneo. Es posible que las fluctuaciones hormonales de la mujer y el estrés bueno del atractivo de un hombre peligrosamente emocionante, pero al fin de cuentas inofensivo, también intensifiquen la dualidad de esta misión y ayuden a explicar por qué estos rasgos se mantienen como opuestos, incluso como irreconciliables en los héroes masculinos de las películas y libros femeninos. He prestado atención a lo que dicen las mujeres que han roto su matrimonio o que han cometido adulterio. Este es otro secreto cultural, un aspecto importante que se pone al descubierto cuando las mujeres hablan de por qué rompieron un matrimonio estable y sólido o cometieron adulterio, a pesar de que tenían un marido bueno y fiel. Se aburrían. En nuestro guión cultural se nos dice que la mujer nunca abandona ni se desvía, a menos que el hombre con quien esté casada le haya hecho algo terrible. Pero son incontables las mujeres sumamente buenas, razonables y sensatas que han confiado que la razón por la que rompieron su matrimonio o se fueron con otro es que no podían soportar el aburrimiento sexual del hombre bueno, fiable, seguro y predecible. No están orgullosas de lo que se han visto obligadas a hacer. Sin embargo, lo explican utilizando el lenguaje de la supervivencia.
Creía que moriría si no lo volvía a tener en mi vida, me dijo una mujer adúltera, refiriéndose a la erótica química de su aventura. Los hombres abandonados o engañados por las mujeres que me contaron sus historias eran todos increíblemente agradables, pero habían dejado de relacionarse intelectualmente con las mujeres, con las que compartían su vida sobre la base del crecimiento o la aventura. Habían dejado de aportar seducción y teatro al lecho conyugal. Habían dejado de ver a las mujeres de su vida como mujeres que necesitaban emoción y teatro en la relación, y las daban por conquistadas. Era un efecto en cadena. Las mujeres empezaban a tratar a los hombres como si estos ya no necesitaran entusiasmo y novedad, como si no fuesen interesantes. Si los hombres no dan respuesta por las buenas a la necesidad mensual de la mujer de animar su escenario íntimo, entonces las mujeres heterosexuales adoptan una actitud provocadora y desafiante para obtener la estimulación que desean de los hombres, aunque tenga que ser por las malas en forma de discusión. Al convertirse en seres tan estables y predecibles, muchos maridos se cierran en el papel del hombre proveedor, serio y poco sexy en la psiqui de las mujeres, y abandonan el rol de provocador, sin dejar nada que avive la imaginación o el sistema nervioso simpático durante el periodo mensual, en el que la mujer anhela aventura, baile y emoción. ¿Podrían haberse casado estas mujeres con los hombres que cubren la mitad de las necesidades exigidas por sus hormonas, pero que ignoran la otra mitad, la del riesgo, la impredecible? ¿Hay algo en lo imprevisible del chico malo que activa el sistema nervioso simpático de la mujer? Sí. Cuando el estrés malo domina el sistema nervioso simpático, la atención de la mujer se centra en la ansiedad, en lugar de hacerlo en la excitación sexual. Sin embargo, como explica el doctor Faust, el estrés bueno a veces es beneficioso para la vida sexual. Si el sexo durante las vacaciones es más excitante, es por lo nuevo e imprevisible del entorno, lo cual potencia el sistema nervioso simpático sexualmente y sin provocar ansiedad. A algunas mujeres les resulta muy difícil alcanzar el orgasmo si no cuentan con una activación del sistema nervioso simpático, producida, digamos, por un azote o porque les tiren los pelos, explica el doctor Faust. Señala que estas tendencias, que han interpretado a menudo como evidencias de un masoquismo innato en las mujeres, pero que a lo mejor se deben simplemente al hecho de que su sistema nervioso simpático inicial necesita un poco más de activación de lo normal. El entusiasmo y la imprevisibilidad que activan positivamente el sistema nervioso simpático y favorecen la excitación sexual femenina, podemos obtenerlas también con sorpresas más suaves. Los dos arquetipos de hombre están ahí para provocarla, para dar respuesta a sus complejos y siempre cambiantes necesidades carnales y evolutivas. Y puede ser que el verdadero reto en la vida real de las mujeres sea crear suficiente emoción e imprevisibilidad en su relación segura, o garantizar seguridad y compromiso emocional suficientes en contextos donde prevalezca ese dominio del riesgo que las puede atraer. Da a sus pezones todo lo que te pidan. Todo lo que a ella le gusta que le hagas en los pezones, hazlo del modo y en la cantidad que a ella le apetezca.
Como vimos antes, la estimulación de los pezones libera oxitocina, lo cual hará que la mujer sienta que el mundo es un buen lugar, que el amor existe, que tiene sentido y que puede confiar en su entorno. A los hombres también se le puede estimular los pezones durante la relación sexual, pero no es algo tan frecuente. También le ayudará a ver la conexión entre las cosas y a interpretar mejor sutiles pistas emocionales, lo cual la convertirá en una pareja más sensible, una mejor líder, una artista más creativa y con más talento, dentro de las circunstancias de su propia vida y una madre más tierna. Me parece muy interesante que cuando les pido a las mujeres que reflexionen sobre los momentos en los que le apetece que su pareja le estimule los pezones, la anécdota sea que las mujeres quieran que se los toquen, se los pellizquen y se los chupen los hombres a los que aman o que les gustan. Las mujeres pueden tener relaciones sexuales muy intensas con hombres que no les gustan, pero muchas me dijeron que lo que no podían soportar era que esos hombres les tocaran o les chuparan los pezones. Seguramente la mujer ha de confiar ya en su pareja para que su cuerpo se anime a tener más confianza aún. Como hemos visto, está demostrado científicamente que cuando el bebé succiona los senos de la madre, ésta libera oxitocina, lo cual a su vez refuerza los lazos de unión entre la madre y el bebé. Cuando el hombre succiona los senos de una mujer, también libera oxitocina, lo cual genera en las mujeres esa respuesta química que las hace sentirse relajadas y cariñosas. En definitiva, que las hace sentirse unidas a la persona que lame y chupa sus pezones. Teniendo en cuenta lo anterior, un buen consejo para las mujeres es que no dejen que sus pechos los toquen hombres o mujeres con los que no quieran establecer lazos de unión y confianza. Según parece, la oxitocina desempeña un papel importante como mitigadora de la neofobia o temor ante lo nuevo y la ansiedad. Los hombres, cuanto más chupan los senos, más se van a sentir como en casa. La oxitocina es la responsable de que la mujer se sienta excitada y relajada a la vez, cuando un hombre succiona sus pezones. Por esta misma razón, las mujeres se enganchan a las atenciones sexuales prestadas por sus amantes. Se enganchan al amor. Un buen consejo para las mujeres es que si les apetece tener relaciones sexuales anónimas y sin trascendencia con un hombre del que no se fían mucho y no quieren enamorarse, lo mejor que pueden hacer es no dejarle que interactúe con sus pezones. Eyacular. ¿La eyaculación masculina influye en los sentimientos de las mujeres? La doctora Helen Fisher se toma tan en serio el efecto psicológico de las relaciones sexuales en las mujeres que advierte que dado que los antidepresivos pueden suprimir la eyaculación, hay que avivar a los hombres que se les prescribe este tipo de medicamentos que si no pueden eyacular, pueden tener la capacidad de enviar señales de cortejo. Es posible que la mujer tenga sentimientos diferentes respecto a su pareja dependiendo si durante el acto sexual ésta eyacula dentro de ella o no. El semen contiene azúcar, esperma y algunos elementos aromáticos. Por su viscosidad, el semen es sexualmente más estimulante para la vagina y el cuello uterino que la penetración del pene sin más. Puede decirse que la mujer, a través de las paredes de su vagina,
ingiere el azúcar de la eyaculación. Si se siente llena de energía y animada después de una relación sexual con eyaculación, puede que se deba a una ligera subida del azúcar, combinada con la profunda estimulación del líquido cálido y viscoso. La doctora Cindy Meston y David Buss, en ¿Por qué las mujeres quieren sexo?, afirman que el semen contiene trazas de elevadores del estado de ánimo. El semen contiene varios tipos de hormonas: testosterona, estrógenos, hormona estimulante del folículo, hormona luteinizante, prolactina y varios tipos de prostaglandinas. Todas estas hormonas, afirman, tienen capacidades potenciales para alterar el humor y pueden ser absorbidas por el flujo sanguíneo de la mujer a través de las paredes vaginales. Cuando se practica un sexo seguro, las relaciones sexuales sin condón pueden indicar que el acto sexual se realiza en el contexto de una relación fiable, comprometida, con prácticas sexuales seguras, lo cual estimula aún más la oxitocina y los opioides en la mujer. Muchas mujeres me informaron de que efectivamente sus sentimientos hacia un hombre eran diferentes después de hacer el amor con eyaculación y sin preservativo. Se sentían más cercanas a él, más satisfechas y más contentas, y pequeñas cosas que antes les resultaban molestas, luego no se le parecían tanto. Realicé entrevistas informales con grupos de mujeres con las que estuve en contacto en persona y en línea. Primero les hablé de los posibles efectos del semen y luego les pedí que recordaran alguna relación con la que al principio hubieran usado condones disciplinadamente. Después de haberse hecho las pruebas de enfermedades de transmisión sexual, era un grupo de mujeres sexualmente muy responsables. Hubieran dejado de usarlos. El mismo hombre, el mismo estilo sexual, el mismo olor. ¿Alguna diferencia? Vi que en las caras de mis entrevistadas se reflejaba la sorpresa por saber exactamente de qué les estaba hablando. Totalmente diferente, dijo Julia, una diseñadora gráfica. Dios mío, cuando dejamos de usar condones, las pequeñas cosas que hacía el novio que me molestaban me parecían agradables. Estaba más guapo. Las camisetas tan cutres que se ponía no me molestaban. Sentí que la relación era, de alguna manera, más seria, y no solo por el compromiso que implicaba no utilizar condones. No me lo puedo creer. Después me sentía diferente, confirmó Anastasia, una estudiante de Nueva York. Me sentía mucho más implicada. Hasta entonces lo había visto con cierta distancia. Después de dejar de usar condones, me sentí conectada con él, ilusionada, motivada. Muchas mujeres se esforzaron por recordar si habían tenido la misma alteración emocional al tragar semen después de tener sexo oral. Varias de ellas indicaron que mirándolo con distancia, creían que quizás sí les había afectado en su estado de ánimo en cierta medida, tal vez por la subida de azúcar, pero que los efectos fueron mucho menos evidentes en comparación con la eyaculación en la vagina y la activación de opioides y posiblemente otros tipos de cambios positivos de humor que comporta. Nada más lejos de mi intención que quitar relevancia al mensaje de practicar siempre un sexo seguro. Pero creo que es importante que se entienda lo que puede pasar en la mente femenina al introducir semen en nuestro cuerpo. Pensemos en un momento de la vida en el que hayamos estado enamoradas de un hombre
y hayamos usado condones. Con el tiempo, después del compromiso mutuo de exclusividad sexual, es posible que dejáramos de usar condones. Seguramente hacíamos el amor con frecuencia, embriagadas por su cercanía y su olor. Y también puede ser que nuestra sensación de seguridad se viera reforzada por la exclusividad, que implica que, como ahora ya sabemos, aumenta el orgasmo femenino. Pensemos en la exaltación emocional después de hacer el amor en tales circunstancias. Ahora pensemos en un momento en que por la razón que fuera, volvimos a entrar en el mundo del ligue esporádico e hicimos el amor otra vez usando condón. Sentimos una especie de decepción, de distancia, y nos sentimos emocionalmente muy diferentes después del acto sexual. Cuando un hombre eyacula en la boca de una mujer, es posible que ella se sienta llena de energía. Cuando eyacula en su vagina, es posible que aumente su ternura. Y si Meston y Bus tienen razón, puede ser que mejore su estado de ánimo. La respuesta de las mujeres a la eyaculación masculina varía enormemente dependiendo de los hombres, y la ciencia todavía tiene que explicar por qué el semen de algunos hombres es mucho mejor que el de otros. Muchas mujeres me han dicho que el semen de algunos hombres no les gusta nada ya de entrada. He oído decir a muchas mujeres heterosexuales que un punto de inflexión en las relaciones que empezaban y en muchos aspectos parecían prometedoras fue el momento en que se dieron cuenta de que el semen de su nuevo amante no les gustaba y a veces no podían soportarlo. Es muy posible que las mujeres se refieran a este aspecto cuando hablan de un hombre que, aun siendo por todo lo demás una buena pareja en potencia, para ellas no tiene chispa, no hay química. Cuando los olores provocan repulsión, las personas evitan entrar en contacto con ellos. Ocurre lo mismo con los sabores. La primera eyaculación sin condón en un contexto de pareja significa un nuevo olor y un nuevo sabor. En ese punto, muchas mujeres podrán encontrar que les gusta o les encanta la eyaculación, o por lo menos el efecto que tiene en ellas. En cambio, el sabor y el olor de otros hombres les parecerá muy desagradables. Así que lo que sugiere, me dijeron muchas de mis entrevistadas con toda la espontaneidad, es que cuando las cosas no acaben de ir bien, ¿con un poco de su semen me voy a sentir mejor? Muchas me hacían la pregunta riéndose, pero como es lógico, también me lo preguntaban en serio. Parece que hay una base bioquímica en lo que nos dice la sabiduría popular respecto a tener relaciones solo cuando querramos tenerlas. Efectivamente, la eyaculación puede ayudar a algunas parejas en sus momentos difíciles, sobre todo si el hombre hace también otras cosas positivas para la mujer, porque la eyaculación implica un aumento de los opioides y posiblemente de otros elevadores del estado de ánimo. Aunque no te des cuenta, la estás volviendo loca si ignoras las joyas de la diosa. En nuestra cultura se ha atribuido a la mujer la tarea de mantener viva la hoguera sexual de una relación. Sin embargo, los practicantes de Tantra piensan que este modelo funciona justo al revés. En su visión del mundo, es el hombre quien debe procurar que la hoguera no se apague, quien debe sostener a la mujer. Muchos hombres occidentales, por desgracia, ignoran las joyas de la diosa, salvo si quieren sexo, y a menudo incluso entonces, y dejan que eso que los tántricos llaman hoguera quede reducida
casi a cenizas en sus esposas o novias. Entonces, equívocamente, echan mano de la vagina de sus esposas o novias como si eso fuera un buen punto de partida para hacer el amor, sin entender que es el punto de llegada de un largo y complejo proceso sexual y emocional. Una vagina llena de deseo y preparada para hacer el amor es la consecuencia de un complejo y dinámico proceso entre dos personas. Un proceso que se desarrolla a lo largo de las 24 horas del día, en la que el hombre, según consideran los tántricos, ha realizado muchas otras cosas aparentemente no sexuales para avivar la hoguera. Una mujer heterosexual que viva un día tras otro en estrecha relación con un hombre que atiende bien a las joyas de la diosa, que entre todas las demás responsabilidades de su vida no se olvida de abrazarla cariñosamente cuando llega a casa del trabajo por la noche, que se toma la molestia de decir que está guapísima con el vestido nuevo, que encuentra la energía, aunque esté cansado, para acariciarle el pelo. Esta mujer, incluso cuando riega el jardín o abre el correo, está viviendo en su interior el ambiente sexual y emocional positivo y excitante que su pareja ha creado para ella. Debido a las idiosincrasias del sistema femenino, la creación de este entorno relajante y estimulante único es más una tarea del hombre que de la mujer. Ella tiene otras responsabilidades emocionales dada su bioquímica. En esta atmósfera, la mujer vive con un sistema nervioso simpático calmado, lo que permite que la sangre de su sistema circulatorio cumpla la tarea de lubricación y limpieza sin obstáculos. Además, las hormonas que la ponen de buen humor le dan confianza en sí mismas y aumentan los vínculos emocionales hacia su pareja. Se renuevan constantemente. Por eso, cuando llega el momento de hacer el amor, ella ya tiene deseo de hacerlo, en todos los niveles que en las mujeres están absolutamente interconectados. Tiene ganas y puede. Dos cosas diferentes para las mujeres: abrirse a su esposo o amante. De hecho, el laboratorio del Dr. Faust ha encontrado evidencia, al menos en los mamíferos inferiores hembras, de que existe un punto de no retorno fisiológico en las hembras que tienen una mala experiencia sexual con machos. Un punto de fuga, si se quiere, relacionado con la decepción sexual femenina, después del cual es fisiológicamente irrecuperable la conexión positiva con la pareja. Recordemos el experimento en el que las ratas hembras se ponían calientes con inyecciones de hormonas y a un grupo se les permitía parearse con los machos para obtener placer, mientras que al otro grupo se le inyectaba nalosona, que inhibe la experiencia del placer. Los resultados negativos del experimento duraron mucho después del experimento en sí, manifestándose en las reacciones de las ratas hembras, que habían experimentado un sexo decepcionante. Después de la quinta experiencia de mal sexo, las ratas hembras empiezan no solo a ignorar a los machos, sino a luchar activamente contra ellos. Lo hacen incluso cuando se les ha inyectado no naloxona, sino una solución salina. En otras palabras, aunque ya pueden experimentar placer físico, no quieren saber nada de sexo. El doctor Faust explicó lo siguiente: estas ratas hembras luchan contra los machos. No reclaman,
no muestran lordosis completa, es decir, no arquean la espalda para indicar que quieren sexo. No hay naloxona a bordo. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Las ratas hembras que han creado la expectativa de que el sexo es un mal rollo han dado los primeros pasos, pero pasan del sexo. Así que, aunque la hormona las ponga a punto, no quieren sexo. Ya llevan 5 malas experiencias sexuales. Es como si hubieran llegado a la siguiente conclusión psicológica. Esto duele. ¿Por qué tengo que hacerlo otra vez? Así que las ratas hembras pueden terminar diciendo del macho: vaya amante de pacotilla. Las ratas no se culpan a sí mismas. Están buscando una causa externa para su decepción sexual. Conclusión: llegará un punto en el que tu pareja femenina no querrá tener relaciones sexuales contigo en un futuro cercano, si en el pasado reciente ella no ha hecho más que tener malas experiencias sexuales contigo. No sirve de nada que el hombre se pregunte por qué su pareja femenina se subió encima de él con entusiasmo el martes pasado y en cambio hoy, después de haberla acariciado exactamente igual, le diga que tiene dolor de cabeza, si no está dispuesto a fijarse en la atención que ha prestado ese día o esa semana a las joyas de la diosa. Sin embargo, si el hombre entiende cuál es el verdadero funcionamiento de las joyas de la diosa, entenderá lo siguiente. Si hubiera dedicado un momento a mirarla fijamente a los ojos antes de besarla al despedirse de ella por la mañana, o si hubiera recogido la ropa tirada por el suelo del dormitorio esa noche antes de dirigirse hacia ella con intenciones sexuales, incluso si hubiera puesto la lavadora en marcha y hubiera doblado la ropa limpia, eso, antes o después, habría sido muy seductor para su esposa o novia. Si todos estos temas son causa de estrés para la mujer y el hombre se preocupa y se implica en ellos, disminuyendo así ese nivel de estrés asociado, va a conseguir que la mujer esté más preparada para lubricarse y que su vagina esté en mejores condiciones para que la sangre fluya hasta ella. Voy a ir aún más lejos. Cuando él la mira o la lava, o incluso cuando dobla y guarda la ropa limpia, no solamente es que estas acciones constituyan una parte muy eficaz de los juegos preliminares. Desde el punto de vista del cuerpo femenino, todas estas acciones se ven como una parte esencial de una buena relación sexual.